Y mientras te cuento esto, Cristina Fernández de Kirchner acaba de tuitear, ¿sí? Acaba de publicar un extenso hilo de tweets. mencionó a Papá Noel de nuevo. Querían que hable, hoy habló, ahí está. Un extenso hilo de tweets, así que lo vamos a leer en vivo. Dice Cristina, de Papá Noel a la Gestapo, esto que hablábamos hace un ratito nada más. Y dice, Gestapo, 2 puntos. Policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi. Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado. Y cita textual a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de Mario Vidal en PBA, ¿sí? Y dice Cristina, si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. Esto es lo que planteó Marcelo Villegas en una reunión de la mesa judicial, dice Cristina, del 15 de junio del 2017, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI, y pone una foto, sí, en la reunión y en la misma mesa de Sebastián de Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI de Arribas y Magdalani, quien en agosto del 2018, miren cómo todo tiene que ver con todo, Cristina está escuchando Volver Mejores, quien en agosto de 2018 visitó al juez Carzoglio de Avellaneda para decirle que Macri lo quería preso a Pablo Moyano. Lo que contábamos hace un rato, esto no es aislado, ¿sí? La reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense no era algo aislado. Ellos querían poner en cana a todos los dirigentes sindicales, y en esta reunión la foto que pone Cristina es la de Sebastián de Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista, que había visitado, como les contábamos, al juez Carzoglio para decirle que Macri lo quería preso a Pablo Moyano. Y después pone otra foto, ¿sí? En la misma reunión y en la misma mesa, donde aparecen Darío Biorsi, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Magdalani, que era la número 2 de la AFI durante el gobierno anterior. Y dice Cristina, en el video Biorsi da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea que la organizó, ¿sí? A la reunión. Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI, todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? ¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno no es un relato partidario? Postdata, dice Cristina, Sebastián de Stefano fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Pi, firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada, algo que también comentamos acá cuando Cristina lanzó la primera saga de Papá Noel vive en Comodoro Pi. Realmente muy contundente esto que plantea Cristina, como la Agencia Federal de Inteligencia estaba sentada ahí, las mismas personas que fueron a apretar al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, para meterlo en cana a Pablo Moyano, son las mismas personas que estuvieron sentadas en esta misma mesa con los funcionarios de María Eugenia Vidal para también meter presos a sindicalistas, ¿sí? En este caso del gremio de la construcción, para terminar con los sindicatos porque no les gustaba que peleen por los derechos de los trabajadores. Y bueno, medio que el círculo se va cerrando, ¿no? Todos los protagonistas están en todas las historias, todo empieza igual, todo termina igual, connivencia entre servicios de inteligencia, poder político, medios de comunicación y también el poder judicial en ahora, un nuevo capítulo de la mesa judicial. Sí, Daddy. Viste que los agentes secretos no son de un bando ni del otro, son agentes secretos. ¿Te diste cuenta, no? Cómo van de un lado y van del otro. Si no, viste como arman para un lado y arman para el otro, ¿no? Qué desconfiados que son, ¿no? Porque prácticamente a ver, yo cuando voy a una reunión donde no quiero que se escuche nada, los celulares quedan, ¿no? O cuando voy a una reunión donde no se saca foto, no se saca foto. No es que uno saca foto y después se lo vende al otro, ¿me entendés lo que te digo? Es una cosa muy rara, ¿no? Sí, no, bueno, por supuesto, los agentes de inteligencia juegan también para ellos. No te voy a decir todos, no vamos a generalizar, pero en este caso
bueno, vos lo planteabas, ¿no? Que las cámaras de seguridad no filman con sonido, no graban con sonido. Podría decir que se espiaron solo, ¿no? O se espiaron pensando que algún día iba a ganar Cristina de nuevo y esas cámaras iban a servir para eso. O no hay que confiar en nadie o hay que tener mejores medidas de seguridad. Para algún colgado, colgade del otro lado, recién hablábamos con Roberto Baradel porque hoy se conoció que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se dio por lo menos una reunión, que es la que se filtró hoy, entre funcionarios del gobierno bonaerense de Cambiemos y empresarios también de la construcción, que ocurrió en junio del 2017, donde quedó en evidencia como una suerte de mecanismo de Cambiemos para atentar y ir contra los sindicatos, que sabemos que no les gustan los derechos de los trabajadores. Bien lo dijiste vos hace un toquecito cuando planteabas el tema de la reforma laboral. Vamos a contarles un poco cuáles eran los pasos que seguían en este modus operandi para ir en contra de los sindicatos. En primer lugar, lo que se les pedía a los empresarios era algo así como que generaran tensión con los trabajadores, ¿sí? Algo como provocarlos. Por ejemplo, sacarle viandas de comida a los trabajadores. Esto era particularmente en el rubro de la construcción, pero sacarles algo que tenían, ¿sí? Ponerle, sacarle la caja navideña, ahora que estamos en Navidad. Entonces, eso iba a hacer que los sindicatos respondieran, porque claro, es un derecho que tienen los laburantes y cómo puede ser que no se esté respetando. Entonces, si los sindicatos respondían, por ejemplo, paralizando las actividades, lo que les pedía Marcelo Villegas, el entonces ministro de Trabajo de la provincia, era que los empresarios armen notas, ¿sí?, con palabras claves como extorsión o amenaza, y que se las den directamente a él, ¿sí?, que no entren por la mesa de entrada del ministerio, sino que se las manden directamente a el ministro de Trabajo para tenerla ahí de primera mano, y ahí sí pasar al otro paso, que era llegar al Poder Judicial con estas notas hechas por los empresarios después de haber provocado a los sindicatos. Pero además de notas, también lo que pedía el ministerio era tener testimonios, ¿sí? Testimonios en los que estamos trabajando, o sea, testimonios armados claramente, para seguir fomentando esta idea de que había extorsión y amenazas por parte de los sindicatos. Textualmente lo que decían es: necesitamos preconstruir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral, o más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan, estas cartas, ¿sí?, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Entonces, habiendo provocado a los sindicatos, teniendo las cartas de los empresarios que provocaron a los sindicatos, hablando de amenazas y extorsión, más testimonios de 10 personas que estaban siendo preparados por el Ministerio de Trabajo en connivencia con los empresarios, iban a la justicia, ¿sí?, y ya tenían la palabra de la Procuración, de la Fiscalía, del juez, de que esa maniobra iba a funcionar. Entonces, ahí lo que se hacía era avanzar con la causa judicial, que se soliciten medidas de prueba, se presentaba todo esto y se avanzaba con el fin de detener a los líderes sindicales justamente por estos delitos de extorsión y amenaza, y en ese contexto se da esta frase de la Gestapo antisindical, porque lo que planteó el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en ese momento fue: créeme, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con los gremios, lo haría. Pero lo que dijo es: ahora tenemos leyes y son estas, ¿sí? O sea, no podemos eliminar a los sindicatos, entonces como no lo podemos eliminar, lo que vamos a hacer es armar causas judiciales para detener a los líderes sindicales. Y tal vez una de las también, o de los también grandes hitos que tuvo esta persecución contra los sindicalistas fue, por ejemplo, cuando se intentó detener a Hugo y a Pablo Moyano por una supuesta connivencia entre la dirigencia de Independiente con la Barra Brava, donde
la verdad que lo que había generado muchísimo escándalo fue que hubo un apriete directo al juez de esa causa, Luis Carsoglio, que hoy está suspendido, por parte de agentes de la AFI macrista, porque le habían planteado directamente que el presidente de la Nación tenía interés en que estos dos sindicalistas estuvieran detenidos, y ahí se había montado toda una operación de espionaje ilegal contra Hugo y Pablo Moyano. Digo, no son casos aislados, vimos cómo se dio esta maniobra de perseguir a los sindicatos, y Baradel también hace un ratito nos comentaba cómo ellos también desde SUTEBA, desde el gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires, también sufrieron este tipo de amenazas, y cómo el ministro de Trabajo, cuando asumió, les dijo: bienvenidos, esto ya no es más el lugar o la casa de los trabajadores, ¿no? Bueno, cosas que se vivieron durante la gestión anterior y que empiezan a salir a la luz ahora con algunas denuncias penales, en este caso de parte de la Agencia Federal de Inteligencia actual, y el pedido de juicio político del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alac. En medio de todo esto, hoy se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Hay un hermetismo muy, muy fuerte sobre lo que sucedió en esa reunión. En principio, me plantean que no se habló de este tema, ¿sí? Este tema estalló hoy. De hecho, te podría decir que ya se conocía ayer, porque el diario Clarín lo puso en su versión papel, y las versiones papeles cierran la noche anterior, por lo tanto, esto ya se conocía, ¿sí? Pero aún así, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no habló de este tema. Sí abordaron algunas cuestiones que generaron tal vez algunos chispazos. Puntualmente estoy hablando de la firma del consenso fiscal que se está realizando en este momento en la Casa Rosada, donde las provincias lo que ganan es autonomía a la hora de definir qué hacer con sus competencias fiscales tributarias, ¿sí? Pueden subir, pueden bajar impuestos si tienen ganas, si no. Ya salió hoy, por ejemplo, Omar Perotti a decir que no van a subir impuestos en la provincia, que no se va a aplicar el impuesto a la herencia, ¿sí? O sea, cada provincia va a poder definir qué es lo que hace. Son facultades no delegadas en el gobierno nacional, pero esto queda firmado ahí en este consenso fiscal. No quiere decir que se van a subir impuestos, de hecho se determinan los topes, por lo tanto no se puede hacer lo que se quiere, ¿sí? No es que de golpe, mirá, voy a cobrar el 50% de ingresos brutos, no es así, pero sí se dio la particularidad de que hay 3 gobernadores de Cambiemos que suscriben a este consenso fiscal, como ya lo hicieron en la edición anterior. Hablamos de Gerardo Morales de Jujuy, de Gustavo Valdés de Corrientes y de Rodolfo Suárez de Mendoza. Quien no lo va a hacer es Horacio Rodríguez Larreta, que, como le gusta llamar bastante la atención, está muy guardado Larreta después de las elecciones, pero cada tanto tiene ganas de llamar la atención, y ahora en un rato, en una hora nada más, va a dar una conferencia de prensa, ¿sí? Para explicar por qué no adhiere la ciudad de Buenos Aires al consenso fiscal. Pero esto generó, por supuesto, una suerte de cruce, ¿no? Dentro de la Mesa Nacional de Cambiemos, porque Patricia Bullrich, presidenta del PRO, con la intención de halconizar todavía más a la oposición, lo que dijo fue que los gobernadores no tendrían que suscribir a este acuerdo con el gobierno nacional, ¿sí? Un acuerdo en el cual se viene trabajando hace meses y se llama consenso por algo, ¿sí? Hubo una propuesta, hubo devoluciones, y los 3 gobernadores que mencionábamos recién, Morales, Valdés y Rodolfo Suárez, van a suscribir a esto, pero Bullrich hoy les dijo que no lo tenían que hacer, y le tuvieron que explicar: mirá, Patricia, la verdad que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio nada tiene que ver con este tema. Nosotros tenemos la autonomía necesaria para decidir todo lo que queramos hacer. Entonces, en el comunicado, lo que difundieron después de la reunión, lo que se planteó es que se va a respetar y se van a avalar las decisiones de los gobernadores, siempre en el marco del compromiso asumido en la campaña electoral de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes.